días. El día de hoy estamos con la contadora Adriana Alarcón, la cual es un gusto tenerla aquí, ya que nos va a apoyar con la parte de laboratorios clínicos. Vamos a tener algunos tips en los cuales debes de seguir para llevar todo en orden. Bueno, bienvenida, contadora. Tenemos muchas preguntas. Una de ellas es saber cuál es el régimen correcto en la que debe de estar el laboratorio clínico. Ok. Como laboratorio no importa que sea persona física o persona moral, todo va a depender. Si yo quiero asociarme con médicos, laboratoristas, por supuesto que tiene que ser una sociedad. Si quiero ser de manera independiente, tiene que ser como persona física. Sin embargo, bueno, es importantísimo señalar que como persona física, la carga fiscal es un poquito menor que la persona moral. Hay otra pregunta, yo creo que es muy importante, en la cual muchos de los laboratorios tienen sus ingresos que en este caso llegan de las solicitudes del día a día, pero muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? Toma 50 pesos para comprar lo que es cloro, comprar focos, toda la parte de utilería. ¿Es importante hacer la separación o es correcto agarrar de esos ingresos que se tienen para comprar toda esta parte? ¿Qué es lo que usted opina? Lo recomendable es que formen un fondo fijo de caja. Esto nos va a permitir llevar un control total de los gastos, es decir, yo saco un cheque o hago una reserva de efectivo por cierta cantidad dependiendo de los gastos que se vayan generando y de ahí vamos tomando para justificar los gastos. Y esto obviamente pues se tiene que estar haciendo el reembolso a medida de que vaya disminuyendo la cantidad, permitiéndonos así el manejo correcto de los gastos y que no haya por ahí algunas situaciones de desembolsos adicionales. Por ejemplo, compran gasolina. El requisito fiscal es que tiene que ser pagado por medio electrónico. No puedo tomar del fondo fijo para pagar la gasolina. Aquí es mejor hago convenio con la gasolinera, compro vales y ya reúno mi requisito porque lo voy a pagar con transferencia electrónica. Este fondo solamente hay que utilizarlo para gastos menores de 2,000 pesos. Para gastos mayores de 2,000 pesos sí es importante hacer las transferencias o buscar proveedores de mayor comodidad o hacer un pago mediante terceros que obviamente tenga relación con el laboratorio. ¿Pudiera explicar cuál es la diferencia entre cuentas fiscales y cuentas personales? Ya no existen cuentas fiscales, ya no existen cuentas personales. Para la autoridad todo es fiscalizado, porque hay un gravísimo error que dicen, ay, es que mejor no lo metas al laboratorio y mételo a mi cuenta. Entonces, sin embargo, la autoridad en una auditoría revisa absolutamente todo. Entonces, no nada más son las cuentas fiscales, sino también las personales, ¿no? Y más cuando son socios, entonces ahí es importante también cuando son personas físicas, resulta que tiene una cantidad bárbara de depósitos y pues ahí viene la comprobación de estos, ¿no? Entonces, al tener un negocio, pues se presume que son ingresos del negocio, del propio negocio. Tenemos otro punto que muchos laboratorios nos los han hecho ver, en el cual mandan a subrogar a otros laboratorios. ¿Cómo es que debo manejar esta parte fiscal para que todo lo que es mis ingresos y egresos siempre cuadre? Esto es de vital importancia porque no debemos de presentar discrepancias. Si yo estoy subcontratando cierta cantidad de análisis con otro laboratorio y yo al momento de reportar mis ingresos resulta que son menor de lo que yo mando a hacer, estamos en un error pero fatal. Necesitamos llevar un control y no es por evasión, simplemente es por control administrativo que se tiene que manejar esto para no hacer evidentes ciertas discrepancias que a lo mejor son de forma inconsciente, ¿no? No es la intención de evadirlo, simplemente es una falta de control. Me gustaría hacer otra pregunta con respecto a la parte del IMSS. ¿Por qué es importante dar de alta a los empleados con el sueldo que corresponde? O bien, si no están dados de alta en el IMSS, ¿por qué es importante darlos de alta? Nosotros, al tener trabajadores, estos pueden sufrir algún riesgo en el propio trabajo, ¿no? Entonces, si no están afiliados al Seguro Social,
Entonces, todos estos gastos médicos los absorbe el patrón y en ocasiones sale muchísimo más caro. Ahora, también tiene sus ventajas. Todas las cuotas que se pagan al seguro social, las prestaciones que se le dan al trabajador, etcétera, todas estas se hacen deducibles de impuestos. Ok, por ejemplo, ¿qué pasa si yo como laboratorio tengo a mis trabajadores dados de alta con un sueldo al que no corresponde? Llega una auditoría y ¿qué es lo que pasa? Es el susto de la vida, porque una auditoría del Seguro Social es muchísimo, muy costosa. A esto hay que mencionar que aparte de las cuotas evadidas, se pagan multas. Entonces, a veces el querernos ahorrar, por una parte, esas cuotas, en un futuro sale muchísimo más costoso que si regularizáramos a todos los trabajadores. Ok, ¿y qué hay de cierto con si llega una auditoría de IMSS, posteriormente llega una auditoría de SAT? ¿Esto es totalmente correcto por el convenio que existe entre todas las autoridades. Si yo Seguro Social audito y encuentro alguna situación no correcta dentro de la empresa, entonces tengo que notificarlo al SAT para que ellos ya apliquen su propia acción. Ok, vamos a hablar otro tema también que es muy importante, que es la parte de la facturación. ¿Cuál es la forma correcta de llevar un control de facturación? Aquí yo lo que sugiero es contratar un proveedor meramente de facturación, porque esto nos permite llevar un control total de lo que se está realizando. Llevamos el número de folio, que esto ya es un folio interno para la empresa. Llevamos un catálogo de productos para saber en cuánto se está dando, un catálogo de clientes, aparte de que nos hace una administración más rápida, es muchísimo más controlada que si nosotros la generáramos en el SAT, porque no nos permite en el SAT guardar un catálogo. Todo hay que estarlo tecleando cada que hagamos una factura. No podemos llevar a ciencia cierta un control interno de folios. Entonces, como ya el folio meramente es interno, ya no es requisito fiscal, por lo tanto, sí es de mucha ayuda el que llevemos un consecutivo de facturación. Bueno, y otra pregunta más. ¿Qué consejo le daría para que los laboratorios llevaran unas finanzas sanas con respecto a todos los ingresos que se tienen? Es la administración. Siempre es importante llevar un control tanto de facturación, de ingresos, de gastos. ¿Por qué? Porque de esto se deriva una buena contabilidad y se deriva un buen resultado o un correcto resultado fiscal. En ocasiones no se factura todo por olvido, por omisión, por lo que gusten y manden. Entonces, esto se refleja totalmente en los impuestos. Ok, hace un rato estábamos platicando con respecto a lo que son consumibles y todo lo que se tiene de gastos en los laboratorios clínicos, o que incluso el equipo de cómputo muchas veces no está facturado. ¿Cómo es que repercute esto dentro de la parte fiscal? Esto totalmente eleva nuestra base para cálculo de impuestos. Entonces, siempre es importantísimo facturar todo, que veamos, hagamos proyectos de pagos, de gastos, para que de cierta manera esto nos permita facturarlo y que nos permita tener todos los requisitos fiscales que nos pide la autoridad, para que de esta manera nosotros no paguemos tantos impuestos, no por evasión, simplemente por un mal control. Ok, bueno, pues para finalizar, nos gustaría mucho saber si existe una forma de poderla contactar de manera remota, porque sabemos que muchos de nuestra audiencia es a nivel nacional y queremos saber cómo es que puede prestarle sus servicios a los laboratorios clínicos. No sé cómo nos pudiera ahí apoyar. Aquí sería vía telefónica con la 722-272-6457. Nuestras instalaciones están en el municipio de Metepec, Estado de México, o vía correo electrónico a consultoresalamu@gmail.com. Ok, bueno, pues le agradecemos mucho, contadora, y pues cualquier duda que tengan, ya saben, aquí con mucho gusto la podemos contestar. Esperamos que esto les haya servido mucho y que lo puedan aplicar dentro de su laboratorio. Muchas gracias. Gracias.